Volviendo un poco a la historia, ya olvidándonos un poco de Sade, vemos que desde la prehistoria de la humanidad ya se tenían que dar estas dominaciones, estas luchas de poder, este placer se tenía que dar. De hecho, somos predadores, somos animales predadores. Esto, por definición, nos tiene que generar una pulsión, un impulso hacia la caza, hacia matar, hacia desgarrar, hacia sangrar, hacia arrancar músculos para comérnoslos, repartirlos para sobrevivir, y ahí tendríamos que tener o hay placer o hay displacer, porque si hay neutralidad no lo haces, si no sientes nada no lo haces. Tiene que haber una emoción, una emoción, un sentimiento que me empuje. Entonces, ¿es de miedo o es de placer? En este caso, si yo ataco, tendría que haber placer, tiene que haber ese placer, que podemos intuirlo. Sin llegar a los extremos esos, al dominar a una persona, ya, o a un grupo, se da ese tipo de placer. Se da ese tipo de sensación, de poder. Ese es el poder, ¿no? A nivel de familia, de pareja, es el que nos interesa, ¿vale? Incluso a nivel de empresa, entre los trabajadores o entre los líderes, o entre el líder y el trabajador, es muy importante saber leer esto. Entre los grupos, entre los departamentos. Un buen líder tiene que saber leerlo y gestionarlo, manejarlo. Y no entrar él tampoco. Aquí ya tendría que hacer un coaching, lógicamente, o incluso una terapia, ya ha llegado a más. Pero bueno, volviendo a la historia, en los orígenes de la humanidad se han dado muchas formas de abuso. Sí, trayendo un poco a colación, aparece Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde ahí se aparece ese dominante, dominado, sumiso, ¿no? De hecho, no hay muchos datos de qué hacían, pero bueno, la palabra Sodoma ya nos da pistas. Los egipcios con sus esclavos, que les daban latigazos para que vivieran sometidos y dominados. Fíjate el impulso que tenían que tener esos emperadores que tenían a todo su pueblo dominado de una manera bastante sádica para hacer sus pirámides, sus templos. Y por supuesto los romanos, ¿no? Los griegos quizás se dio menos, pero también se tuvo que dar. Evidentemente tenían esclavos. Y bueno, estaban los espartanos, pero se tuvo que dar como cualquier civilización. De hecho, en la mitología griega aparece el mundo sádico de una manera bestial, porque hay un montón de asesinatos, hay un montón de suicidios, bueno, el Edipo, todos. Ahí hay una barbarie constante en casi todos los mitos de la antigua Grecia. Luego los romanos. Aparecen los romanos y su imperio es bestial también, porque aunque está basado en la economía, hay una economía muy fuerte, también está basado en la conquista militar. Entonces, todo lo que conquistan a su alrededor, una de dos, o se someten y simplemente les roban todo, y si a alguna mujer les gusta, se la llevan también. Luego, eso sí, integrarán a esa civilización dentro de Roma, pero fijaros qué uso sádico del poder del otro, hacia el otro, ¿no? Qué barbaridad, cómo se lo comen, fagocitan. Y si el otro pueblo no está dispuesto a someterse, directamente lo destrozan, lo queman y aniquilan a todos. Y por supuesto roban. Entonces fijaros cómo se movían los romanos. Los bárbaros a los cuales se lo hacían, también lo hacían ellos. Y de hecho acaban llegando hasta el sur, hasta la zona de Italia, y son famosos, los bárbaros, que vienen de barba, son famosos por su crueldad también, ¿no? Es decir, dentro de las hordas humanas y los imperios que se iban moviendo, vamos a encontrar todo eso. También hay hordas indoeuropeas, están los vándalos, alanos, islas británicas también se da un movimiento de dominio cruel, están los vikingos, o sea, vamos a encontrar una cantidad de gestos en el ser humano de dominación enorme, de dominación cruel y sádica. Volviendo a Roma, Calígula es el emperador quizá más cruel y sádico, con la omnipotencia que le daba el dominio de ser emperador, ¿no? El rol de emperador. La tortura es algo que se ha dado a lo largo de toda la historia, incluso de una forma gratuita y excesiva. O sea, cuando ya incluso no hacía falta o teníamos la información, seguían torturándole hasta más no poder. En la Edad Media vamos a encontrar también una forma de dominio enorme, muy basado en la religión, ¿vale? Y en la jerarquía entre la nobleza y el pueblo llano, ¿no? Donde va a haber también, incluso se va a dar la Inquisición. La Inquisición buscando torturar y dominar a los que no piensen como ellos. Es decir, se da a nivel religioso, aparece la culpa de una manera muy grande. La culpa juega un papel muy importante dentro del dominio, de dominar al otro, una forma de dominar al otro. Y dentro del juego sadomasoquista, la culpa,
va a aparecer. Bueno, de hecho, el noble frente al pueblo llano, ¿no? que estaban trabajando para él, que tenía incluso el noble el derecho de pernada. Eso quiere decir que podía acostarse con una prometida con la que se iban a casar. El noble podía acostarse con ella antes si quería, por derecho divino. Entonces, fijaros qué barbaridad. Pues así, aparte que todos trabajaban alrededor del castillo, el señorío feudal, ¿no? Para, al final, el noble y se quedaban algo. Esto es lo que a la larga llevó a la revolución burguesa, ¿no? Cuando empezó la burguesía a coger fuerza. También el Imperio Otomano fue famoso por su enorme crueldad, siglo XV. Aparece Vlad Drácula en esta misma época, que era también le encantaba dominar todo lo que tenía alrededor y a la gente. Era también muy sádico y son famosos sus empalamientos, etcétera, ¿no? De hecho, aparece la película Drácula, pues existió. Posteriormente, ya en la Edad Moderna, aparece el descubrimiento de América y cómo todas las naciones empiezan a intentar dominar, no solo a América, sino entre ellas. España, Portugal, Inglaterra, Francia, quizá España y Portugal se hermanan más, pero hay mucha guerra entre todos los, ¿no? De dominación y de ataque, de dominio, y la pulsión aparece. Por supuesto, a los indígenas, que ellos también respondían como podían. Si ellos hubiesen tenido más potencia, por un casual técnico militar, pues nos hubieran ganado, nos hubieran arrasado en Europa seguramente. O sea, pasa que les tocó a los antepasados europeos llegar a hacer esas barbaries a los americanos indígenas y hacerse con todo, ¿no? De esa manera predadora. Y por último llegamos a las grandes guerras europeas. Esto ya culmina en la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, donde ya la ejecución del poder, del dominio y de la ejecución sádica, no hace falta que la diga, que llega a su sumum ya maquiavélico, desarrollado, generando incluso fábricas como Auschwitz, campos de concentración, guerras brutales con tanques, bombardeos de ciudades enteras, en fin. Hoy por hoy sigue viéndose esto, porque lo vamos a llevar siempre innato. Entonces esto sigue viéndose en la pareja, a niveles pequeños por supuesto, en los grupos, en las pandillas, en las empresas, entre regiones, entre países. Este es nuestro sadismo. Y esto es debido al goce de la pulsión que tenemos innata. Se da a nivel más ínfimo o a nivel más grande, pero siempre está. Por eso es tan importante identificarlo y controlarlo en la medida de lo posible. Sin obsesionarse, pero hay que controlarlo. Tanto en la pareja, como en la familia, como por supuesto en el trabajo. Entre los departamentos, entre los trabajadores, entre los líderes, esto es importante gestionarlo. Y primero hay que entender que existe como tal pulsión libre, aunque no tenga dónde colocarlo, la voy a tener. Al final va a tender a colocarse en algún lado. Los hay que la tienen más fuerte y otros más flojo. Y podemos pensar, pero ¿y esto por qué lo tenemos? Pues bueno, llevando a un origen biológico de la dominación y el sadismo, del abuso de poder, hemos de remontarnos entonces a los animales. En los animales se da de una forma llamativa también, porque son predadores también. En el perro presa, por ejemplo, el perro presa muerde a la presa y no la suelta, aunque haya muerto. Muerde una rueda y hay veces que hasta que consigue saltarle de la rueda, hay veces hay que intentar sacársela de alguna manera, porque el perro se queda enganchado en la pulsión. Ya da igual el objeto en sí. Es la pulsión la que está generándole un placer. Podemos imaginarnos incluso los tiburones. En la placenta hay una especie de tiburones que hay una lucha entre ellas caníbal y se comen los unos a los otros ya. Tienen que tener ese impulso ya, antes de nacer. De hecho se comen. Hay canibalismo y sobreviven los que sobrevivan, que son los que nacen. Nos podríamos pensar entonces ¿esto es de carnívoros o también de herbívoros? Porque el herbívoro no es un predador. Bueno, pero el herbívoro mira un toro. Un toro tiene las astas, que son un órgano esquelético funcional solo y exclusivamente para dominar y ejecutar ese poder sádico. Pero si no caza, bueno, pues no hace falta cazar. Él tiene su terreno y tiene que salvaguardar su hierba. Él tiene sus vacas y tiene que salvaguardar que no venga otro macho, otro toro, y además se atacan, e incluso se matan. O sea que es algo que llevamos dentro. El toro hasta genera
un órgano, ¿no? Como las cabras. Hay casos más grotescos como el león que se come a las crías. No sé hasta qué punto el león piensa que esas crías van a crecer y entonces para no competir con ellas mejor comérmelas ahora. No sé si llegará tanto su pensamiento. Pero desde luego cuando salta y les ataca y les vence y les gana, seguramente sienta algún tipo de placer, ¿vale? De satisfacción por la pulsión. Incluso los cachorros, por ejemplo los leones, le traen las madres una cebra malherida pequeña para que jueguen con ella, ni siquiera se la comen. Simplemente para que jueguen con ella, la terminen de matar y aprendan. Ahí los cachorros se les ve jugando, matando al animal de una manera cruel, dominante y sádica. ¿Por qué? Pues porque es funcional. En definitiva, esta pulsión de dominación tiene una función necesaria. La necesitamos, siempre que la podamos controlar. Sea como fuera, todos los animales en este acto van a sentir algo de placer, van a sentir el poder de su fuerza, la omnipotencia. La muerte sin ingesta no solo se da en animales no racionales, el hombre también caza. Y caza deportivamente por placer, no para comer, aunque luego se pueda usar esa carne. Eso sería un acto de dominación, es la pulsión justo, ¿no? Donde yo juego mi pulsión, que lo puedo justificar de mil maneras, pero estoy jugando mi pulsión. Ojo, no entro en si es bueno o es malo, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Lo que quiero decir es que ahí estoy jugando mi pulsión de dominante, pulsión de poder frente a la otra especie. De hecho, como he dicho, al ser predadores, hemos de sentir placer en la dominación, en la descarga sádica, una especie de posesión diabólico-biológica, unos alienados, un rol, una pulsión, una emoción sin moral ninguna, por lo tanto no hay culpa ni nada, ni reproche, contra el otro animal o contra el otro humano. La tenemos. Freud ya, como he dicho, habló de esta pulsión sádica como la más frecuente e intensa en el animal humano. Y por supuesto en el animal. Por último podemos traer un poco a colación la escena de un toro embistiendo el burladero con toda su fuerza, incluso al torero, ¿no? En ese momento tiene que sentir goce, de poder, de capacidad y de descarga. Si te vas a pensar los colmillos, los cuernos, todo eso, nuestros dientes cuando muerden, ¿no? Las uñas, son como el hardware y el software sería la pulsión. El programa es la pulsión y el hardware es lo que tenemos, los puños. El toro tiene un hardware estupendo. El hipopótamo, el cocodrilo, fijaros la cantidad de hardware, de físico que hay, ¿no? Para hacer una analogía. Bueno, todo esto, la cultura, aparte del tótem y tabú, un poco trayendo a Freud, la cultura y la religión lo ha intentado controlar. Porque esto era la locura, la edad de piedra, en la edad de bronce, en la edad de hierro, en la edad siempre ha sido una locura. Aparece gente, en personas, por ejemplo, en diferentes religiones, Cristo, que percibe esto y apuesta por algo diferente. Pero también aparece Buda, aparece Alá, Mahoma, aparecen un montón de personas que empiezan a plantear un nuevo orden que se base más en la fraternidad y la colaboración que en esta lucha de dominio y de poder predador tan bestial, que llevado a la cultura económica sería un capitalismo radical. Se ha conseguido en parte, hemos conseguido más o menos controlarlo, sin embargo, la propia cultura y la propia religión acaba siendo pervertida, porque como el ser humano es perverso por naturaleza y de alguna manera consigue usar para su fin la religión o la idea, acaba pervirtiéndola y usándola de esta manera. Al final, la propia dominación, el propio poder acaba pervirtiéndolo y usándolo. En cuanto van cogiendo poder más arriba, ya lo pervierten. De hecho, las ideas más socialistas, ¿no? De gregarias, desde un principio fueron pervertidas y aparecen... Nunca se ha dado realmente el socialcomunismo, jamás se ha dado de una manera pura tal y como se describe. No se ha podido dar, ha sido pervertido antes. Las religiones se han dado, pero no tardaron muchas décadas o siglos en ser también pervertidas como formas de poder. Aún así, hoy por hoy podemos reconocer que hemos conseguido controlar bastante la pulsión, por lo menos para esos niveles más radicales. Ahora nos falta la siguiente, que tiene que ver con la convivencia en el trabajo, en la familia, en la pareja. Un beso a todos desde Leros y chao.